ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor. A su nombre. Vamos a abrir la Biblia, vamos a continuar en las predicaciones que estamos dando del libro de Apocalipsis. Esta noche corresponde la predicación número 23 de Apocalipsis. Y vamos a irnos al capítulo 11, versículo 15. Gloria a Dios, a su nombre. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15. Vamos a estudiar la séptima trompeta en esta noche. Creo que lo tenemos ya, ¿verdad? Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, dice así. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos, se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Puede sentarse, gloria a Dios. Aleluya, su nombre. Dando continuidad a lo que hemos estado estudiando, hermanos, quiero que preste atención unos minutos, voy a ser breve. Gloria a Dios. Sabe que encontramos acá lo que es, hermanos, la séptima trompeta. Recordará que vimos dos predicaciones anteriores a esta, del ángel con el librito en el capítulo 10, y en el capítulo 11, versículo 1 al 15, vimos el ministerio de los dos testigos, los dos olivos. Y ya explicamos ese interludio o ese paréntesis que se parece al paréntesis entre el sexto y el séptimo sello. Lo encontramos acá en la sexta y la séptima trompeta. Ahora, habiendo llegado, hermanos, al tercero de los tres ay que el ángel había anunciado, la séptima trompeta anuncia el final de los tiempos. Las tres series de 7 que vamos a ver, ya vimos 2, porque ahora finalizamos la segunda serie de 7. Las 3 series de 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, cada uno tiene su momento histórico dentro de los 7 años de la gran tribulación, donde van a ser efectuados cada uno de ellos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero siempre al final, en el 7, está hablando lo que será la venida del Señor. Cada uno de ellos narra detalles diferentes o parecidos de eventos que van a suceder en la semana 70, que es la gran tribulación. Ahora, en algunos de ellos encontramos que Dios manda castigos a la creación, en otros manda castigos directos al hombre. Vamos a ver en una de las copas que Dios manda un castigo directo a la bestia misma, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque como a Dios le pertenece todo,
Él tiene derecho de hacer lo que Él en su justicia va a hacer sobre esta tierra. Gloria sea el nombre del Señor. Y la séptima trompeta, dice el versículo 15, el séptimo ángel toca la trompeta. Oiga bien, el entonar de la séptima trompeta, vemos lo que sucede. Recuerde que cada uno de los sellos, cada una de las trompetas y cada una de las copas hacen una mención breve de cada suceso dentro de la gran tribulación. Porque muchos piensan que del capítulo 1 hasta el capítulo 22 de Apocalipsis todo es cronológico. Hay cronología, sí, pero hasta ciertas secciones. Alaba al Señor. Amén, aleluya. Porque cada uno tiene su significado, bendito sea el nombre de Jesús. Cuando la trompeta se toca, dice que hubo grandes voces. Mire qué diferencia entre el séptimo sello. Se recuerda que cuando se rompió el séptimo sello, dice que hubo, hermanos, silencio por media hora. Mire qué tremendo. Cuando se rompe el séptimo sello, hubo silencio por media hora. Y dice, ahí usted se recuerda que leímos del incienso, del altar que el ángel llevó el incienso, le echó más incienso y arrojó el fuego sobre la tierra. Hubo un silencio, pero ahora no hay silencio. Ahora son grandes voces que se oyen en el cielo, porque el tiempo de recompensar a su siervos los profetas habrá llegado. Amén. Gloria al Señor. Y lo primero que anuncian estas voces de ángeles, arcángeles, voces celestiales, el anuncio inminente es el establecimiento del reino de Cristo. Porque como vamos a ver en el capítulo 20, cuando se establece el reino de 1000 años, la tierra es quemada, hermano. Oiga bien, quemada pero no destruida. Oiga bien, cuando Cristo establezca el reino sobre la tierra, no va a ser aún la destrucción del mundo. Eso lo vamos a ver más adelante. La destrucción del mundo está en el mismo capítulo 20, pero en el versículo 11, cuando dice que huyeron el cielo y la tierra, allí es la destrucción del mundo. Cuando Cristo venga y establezca su reino en Jerusalén, literalmente dice la Biblia que Cristo gobernará sobre las naciones. Pero los que sobrevivan, hermanos, de las naciones se van a multiplicar. Lo voy a explicar más adelante, pero le estoy dando una antesala, que los reinos, hermanos, que van a quedar, hermanos, o los reinos que están actualmente, le pertenecen a Dios. Y es por eso que Cristo le dijo a Pilato, cuando Pilato le dijo, ¿por qué no me contestas a mí? Yo tengo poder, le dijo Pilato, de soltarte. No, le dijo Jesús, los míos, si yo fuera de este reino, los míos pelearían por mí. Y le dijo a Pilato también, oiga bien, el que a ti te ha entregado, el que a mí me ha entregado a ti, mayor pecado tiene. Y mire, que quede claro una cosa, Cristo tenía el poder, hermanos, y lo demostró a la hora que lo fueron a capturar, que él tenía poder. Hay dos señales que aparecen ahí. Una, cuando Pedro le cortó la oreja a Malco, vino Cristo y se la puso de nuevo. Otra señal que Cristo tiene gobierno es que cuando lo buscaron, solo lo relata Juan, no lo va a encontrar en ningún otro evangelio, solo Juan, el evangelista, cuando fueron a buscar, dice que le dijeron, ¿a quién buscáis? A Jesús Nazareno. Dice que cayeron a tierra, porque con las palabras que Cristo expresó tenían poder. Él ha mostrado que Él tiene control de todo. Él puede desaparecer de la faz de la tierra en un instante todo. Él ha mostrado que Él puede caminar sobre las aguas. Él le dijo a Pedro, dele gloria a Dios, la gloria sea por el Señor en esta noche. Él le dijo a Pedro, al discípulo, eche el anzuelo, ahí vas a agarrar un pez.
y el pez tenía una moneda. Cristo mostró, hermanos, y le dijo a aquel discípulo: antes que estuvieras debajo de la higuera te conocí. Él lo sabe todo. Él le conoció el corazón a la samaritana cuando le dijo: oiga, ¿quién es tu marido? No tengo marido. Bien has dicho, le dijo, porque has tenido tanto y el que ahora tiene no es tu marido. Él tiene el poder, tiene el conocimiento, nada se puede ocultar de él. Y es por eso que él tiene el poder y viene a juzgar este mundo. Las voces proclaman en el toque de la séptima trompeta la venida de Cristo, establecer su reino. Eso y lo vamos a ver detalladamente en el capítulo 19 de Apocalipsis. Y sigue diciendo: han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Mire, aquí queda botada la doctrina de los Jesús solo. Los unitarios dicen que solo hay una persona que es Cristo. Aquí textualmente dice que los reinos han venido a ser de nuestro Señor, que es Dios. Tiene una coma y dice: y de su Cristo. Aquí aparecen dos personas. Los reinos de la tierra vendrán a ser de nuestro Dios. Aquí dice nuestro Señor, pero se refiere al Padre. De nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará, dice, por los siglos de los siglos. Pero ¿quién? Es Dios Padre. En 1 Corintios capítulo 15 hay un versículo que dice, allí lo puede leer, hermano, al llegar a su casa, en el capítulo 15 lo va a encontrar. Dice que cuando haya suprimido todo gobierno, así dice Pablo, así lo ha escrito, por inspiración del Espíritu, el postrer enemigo que va a destruir es la muerte. Oiga bien, luego dice: al final de los tiempos entregará el reino al Dios y Padre. Es un misterio difícil de entender, pero hermanos, en el milenio adorarán a Cristo, que estará en Jerusalén. Dios no estará en Jerusalén, que quede claro esto. A Dios no lo podrán ver hasta ese momento. Lo van a ver hasta el juicio del gran trono blanco, quien estará sentado en el reino de David, hermanos, en Jerusalén. Y habrá un sacerdote, dice el profeta Ezequiel, que ministrará, y habrá un príncipe descendiente de David. No es Cristo, así dice la Biblia en Ezequiel, durante el milenio. Ahora, Cristo establece su reino. Esto es lo que estoy introduciendo esto, porque esto es lo que la séptima trompeta está dando a entender. Establecerá su reino al final de la gran tribulación. Alaba al Señor. Y como veremos más adelante, la iglesia bajaremos con los ejércitos celestiales, con el Señor. Alaba a Dios. Versículo 16. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron ¿a quién? Es el Padre. Un hermano me trató de contender el otro día diciendo que solo Cristo, solo Cristo. Yo lo llevé a esto de la Biblia. Siempre se dice que adoran al Padre y al Hijo. Y aquí vemos que aunque Cristo es adorado como Dios, porque es Dios, los atributos de Cristo son atributos de Dios, porque es Dios. Dice que es el alfa y el omega, es el principio y el fin. Pero vemos que Cristo siempre se humilla ante el Padre. Y no porque sea, como dicen los testigos de Jehová, que es coigual con Dios, pero que es inferior a Dios. Es incorrecto. Él es Dios también. Y no es que hayan tres dioses, ni un Dios de tres cabezas. Es un solo Dios. Y lo que no entienda, lo va a entender en la eternidad futura. Se nos ha sido revelado, gracias a Dios, la salvación. Alaba al Señor. No tratemos de quitarle ni de agregarle la palabra de nuestro Dios. Estos 24 ancianos ya explicamos que simboliza la iglesia.
la plenitud de los 24 órdenes sacerdotales que distribuyó David en el templo. Eso simboliza la iglesia, los 24 ancianos. Estos somos nosotros, que cuando la séptima trompeta se toque, se habla de una adoración en el cielo. Mire, aquí está claro que la iglesia no pasamos la gran tribulación. La iglesia, cuando la trompeta se toca, la séptima trompeta, la iglesia se postra y adora a Dios. Qué glorioso será cuando estemos ante el trono del Señor, ante el mar de vidrio, y veamos que toditas las promesas se cumplieron. Mire, hay un pasaje en la Biblia donde dice respecto a las promesas a Israel, que dice que ninguna de las promesas que el Señor le hizo a Israel quedó sin cumplimiento. Y yo siempre he dicho, ¿por qué una cosa tan pequeña nos va a cobardar? A veces un problema tan insignificante, sé que la carne se aflige, somos humanos. Algo tan sencillo nos debilita, pero ¿sabe algo? Tenemos a un Dios de poder. Amén. Job se sintió afligido, se rascaba su carne, la sarna que andaba. Estaba enfermo, estaba pobre, estaba desgraciado. El diablo le tocó su cuerpo, pero no su alma. Cuando usted esté en la prueba, que lo toque el diablo por donde quiera, que le toque a la mujer si es posible, pero usted no niegue el nombre de Dios. Sepa que el lugar que le espera es grande. Sepa que donde va a estar adorando a Dios es un lugar maravilloso. Hermano, soporta la prueba. Yo por eso admiro a esos hermanos que en medio del dolor no niegan a Dios. Qué tremendo que hay hermanas que son más valientes que los varones. Oiga, hay hermanos que están, hermano débil, pero te digo, hermano, fortalécete. La Biblia dice, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Alaba al Dios de gloria. La trompeta sonando y usted adorando a Dios. Dice que vamos a estar delante del trono. Vamos a tener un lugar más prominente que el de Israel. Y aún de los santos del Antiguo Testamento. Mire qué privilegio le ha dado a la iglesia el Señor. Dice que en el versículo 18, nos vamos a adelantar, se airaron las naciones y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes. Ahí detengámonos. La proclamación de la iglesia en el cielo, porque somos la iglesia los que estamos proclamando eso, es recordarle a Dios Padre y a Cristo que el tiempo de darle la recompensa a los profetas llegó. Imagínense qué privilegio tiene la iglesia. Oiga bien, que alguien me diga en qué parte de Apocalipsis han aparecido los santos del Antiguo Testamento. Hasta este momento, hermano. Dios ha estado tratando, hemos estado viendo multitud de vestiduras blancas. Oiga bien, que van a ser salvos dentro de la gran tribulación, que se van a dejar decapitar. Hemos visto los 144,000. Se ha hablado de los 24 ancianos, que es la iglesia, que somos librados de la gran tribulación. Y que en este momento aparece que así estaremos adorando a Dios en el toque de la séptima trompeta. Pero estos santos que aquí habla, oiga bien, estos santos que la iglesia habla y de los profetas, se está refiriendo a los mártires de Juan el Bautista para atrás. ¿Qué podemos decir? ¿Quién fue el primer mártir de los santos del Antiguo Testamento? Se lo voy a decir quién es. Abel. Abel fue el primero que lo mató su hermano. Luego vemos a los otros santos que murieron en el Señor. Tenemos a Noé. No dice la Biblia que lo mataron, pero murió. Tenemos a los hijos de Noé, por ejemplo, tenemos a Sem.
de cuál descienden los israelitas. Tenemos a Jafet. Algunos dicen que Can fue un impío, hermano. De los hijos de Noé, de él desciende la raza malvada. Los sodomitas, los cananeos, los egipcios son descendientes de lo que es Can. Ahora, hubieron otras líneas, hermano. Tuvo David, Abraham, Isaac, Jacob, José, los otros 11 patriarcas. Si la Biblia habla que te aparecen sus nombres en la ciudad de Jerusalén, es porque fueron salvos, pues. Dios no va a tener el nombre de un sinvergüenza en el cielo. Amén, hermano. Todos ellos murieron. Se ha enseñado, y yo lo creo, que cuando Cristo, oiga bien, subió al cielo, cuando resucitó, el Evangelio de Mateo dice que muchos cuerpos de santos, oiga bien, que habían muerto volvieron a la vida. Es una señal de la resurrección de Cristo. Pero los santos fueron llevados hacia Dios del antiguo pacto, pero hasta este momento no tienen la recompensa todavía. Amén, hermano. Los profetas que murieron por amor a Dios. Los profetas como Micaías, que los fueron a traer a la cárcel. Profetízale, le dijo el rey judío, ¿acaso no habrá un siervo de Dios acá por el cual podamos consultar a Jehová? No, dijo Acán. Amén. Hay uno, pero solo me profetiza males. ¿Y cómo Dios le va a profetizar bienes a un sinvergüenza? ¿Cómo Dios le va a hablar, hermano, lo mismo en este tiempo? Se le va a hablar y se le va a poner el dedo en la llaga y se le va a decir: arrepiéntase, adúltero, arrepiéntase, farsante, hipócrita, tibio, mundano. El verdadero profeta no va a callar lo que Dios dice, al igual que Micaías. Y él dijo que lo que mi Dios diga, eso hablaré. Isaías, hermano, supuestamente fue aserrado. Jeremías en una cisterna lo tenía, preso, cautivo, menospreciado. Juan el Bautista, hermanos, un bolo borracho que era Herodes el Grande. Hermano, lo mandó a matar por el baile de una bicha sin vergüenza. Lo mandó a decapitar, pero él es el más grande de los nacidos de mujer. Y eso lo dijo el Señor. Y la iglesia reconoce que por los pilares de la sangre que se derramó de los profetas, principalmente la sangre de Cristo, pero por los profetas que anunciaron la palabra, como Daniel, que prefirió, hermanos, ser, hermanos, comido por los leones antes de ceder, como los hermanos siervos del Señor, hombres celosos de la obra, como Esdras, hermanos, que se arrancaba la barba y, hermanos, el pelo se lo arrancaba, hermanos, del dolor que sentía por el pecado del pueblo. Esos hombres son en estima delante de Dios, y el tiempo de recompensarlo, el séptima trompeta anuncia la recompensa de los profetas. ¿Quién vive? Tanto profeta mentiroso no tiene nada que ver con los siervos del Señor. Yo sé que hay profetas de Dios, pero la mayoría son embusteros, mentirosos, amadores de dinero, amadores de deleite, perversos, endemoniados. Porque el verdadero profeta va a hacer lo que Dios dice. Alaba a Dios. Qué odio del diablo contra los verdaderos profetas de Dios. Pero ya no más, ya. Llegará el momento de darle la recompensa, como las almas que están bajo el altar de Dios, hermano, clamando justicia, que van a pedir justicia dentro de la gran tribulación. Las almas que están allí, hermano, le van a decir a Dios: ¿hasta cuándo, Señor justo y verdadero, no vengas nuestra sangre? Y Él, que es santo, hará justicia. Él es Dios de justicia. Retrocedamos al versículo 17. Diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso. Te están dirigiendo al Padre. El que eres, y que eras, y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. Aquí se cumple lo que profetizó el salmista en el capítulo 2 de los Salmos.
¿Por qué se amotinan la gente?, dijo el salmista. Y los pueblos piensan cosas malas. Consultaron contra Jehová, así lo dice, y contra su Cristo. Pero dice el salmista: el que esté en los cielos se reirá de ellos. Amén. El que esté en los cielos se burlará de ellos, dice esta Biblia. Yo no sé cómo dice la Biblia suya. Ahorita nos tratan de zafados, que se nos quemó el foco, que somos los más miserables, que somos del monte. A mí me vale un comino lo que pueda decir una vieja trompa pintada. A mí lo que me interesa es lo que Dios dice. Es lo que dice el Señor, que somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios. Esto debería hacernos saltar de alegría. Yo siempre le he dicho: nunca se sienta menos que otro. Usted es alguien comprado a precio de sangre. En aquel día vamos a ver quién tenía la razón. Y como dijo alguien, si muere el ateo, hay una imagen que circula en las redes. Empieza a poner esas imágenes en vez de poner otras locuras. Si muere el ateo, dice, si las cosas son como el ateo dice, tranquilo, no pasó nada, nos morimos. Pero si las cosas son como la Biblia dice, y es que así es, ¿quién pierde, el ateo o nosotros? Pierde el ateo, porque usted muere bajo una esperanza. Amén. Muere sabiendo que al sonar de la trompeta se va a levantar. Hermano, solo es un momento de oscuridad. Cuando vaya pasando el valle de la sombra de la muerte, amén, hermano, como dice aquel coro, cruzando el valle voy para llegar allá. ¿Cuánto para llegar? A la mansión de luz, para vivir con mi Jesús. Esa es la mansión que Dios nos ha preparado cuando pasemos por el valle de la sombra, así como el arcángel Miguel peleó con el diablo por el cuerpo de Moisés, porque Dios sabe, Dios pelea por los suyos. Y cuando usted muere, hay un ángel que Dios manda a traerlo, hay un ángel especial que lo traslada a la mansión de Dios. ¡Alaba al Rey! No le pertenece usted a Satanás, le pertenece a Jesús. Dice la Biblia que cuando murió Lázaro, vinieron ángeles a traerlo. Así será el día que usted muera. Así fue el día que murieron los siervos, los profetas. Se reía Herodías. Se reía la hija de Herodías. La Biblia no dice cómo se llamaba, dice que Salomé se llamaba. Eso no está en la Biblia. Que se reía. Supongamos que se debe haber reído y le haber agarrado la cabeza. Mira cómo terminaste. Que gritabas y decíamos que éramos unos adúlteros. En ese momento se reía porque tenía la cabeza en la mano, mientras aquel siervo con vestiduras blancas entraba al reposo. Y el Señor le decía: descansa, descansa un poco, descansa, porque tu momento va a llegar. De igual manera, los que han muerto en el Señor en este tiempo, los mártires que la Iglesia Católica ordenó decapitar, los miles que murieron, hermanos, la Inquisición, los miles que mató la Iglesia Católica hace muchos años, ellos están reinando o descansando para luego reinar, porque el tiempo también de recompensar a los pequeños va a llegar, porque los pequeños somos nosotros. Nosotros no le llegamos ni a las uñas a los profetas. Amén. No nos parecemos a José. José fiel, José el siervo de Dios en Egipto, que prefirió ser calumniado y ser llevado preso antes de caer, hermanos, en el pecado. Muchos caen en pecado, por eso le digo que no los comparamos a ellos. ¿Y sabe por qué? ¿Cuál es la diferencia? Que ahora tenemos el Espíritu Santo, y en ese tiempo los hombres de Dios, sobre algunos venía el Espíritu Santo, sobre los profetas. Así como cuando vino sobre Saúl,
Así como cuando vino, hermanos, sobre aquellos hombres que estaban con Moisés en el tabernáculo, así venía el Espíritu Santo. Pero los demás tenían que luchar porque no tenían el Espíritu Santo. Era un temor vivo. Por eso el salmista decía que él meditaba en la madrugada y le pedía al Señor: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque el hombre sin el Espíritu Santo está perdido. Usted tiene el Espíritu Santo, porque tiene el Espíritu Santo no puede pecar. El hombre solamente puede resistir, hermano, teniendo el Espíritu Santo. Es la única manera que podemos seguir siéndole fieles al Señor. Gloria a Cristo. A los que temen su nombre recibirán su recompensa, y a destruir a los que destruyen la tierra. Cuánto malvado en este tiempo, hermano, destruyendo la tierra, destruyendo al mismo hombre. Hermanos, se ha descubierto que hay quienes que envenenan los mismos alimentos. Se comenzaron a hacer estudios cuando las personas comenzaron a aparecer enfermos de los riñones, enfermos, hermanos, a veces con cáncer. El mismo hombre produce las enfermedades. Por eso viene a destruir la tierra. Hay un ángel de las aguas en Apocalipsis que dice que va a gritar cuando mande el juicio sobre las aguas, y le va a decir al Señor: eres justo y verdadero, Señor santo y verdadero. Le estás dando a beber sangre. Amén. Dios va a hacer beber sangre a esos perversos que matan. Imagínense esa guerra que está ahorita allá en Europa, hermanos, entre Rusia y Ucrania. Cuánta gente inocente está muriendo. Muchos de los militares que el presidente mandó al frente eran reservistas, gente enferma, gente que no sabía nada de guerra, a morir calcinados, hermano. Todo por la ambición, por la maldad. Pero viene su día, dice la Biblia. Se acerca el día cuando el Señor se va a sentar a juzgar, y Él lo ha prometido y Él lo hará. Ven, Señor Jesús, tu iglesia te espera. Aquí le queda botada la doctrina a los testigos de Jehová, a las calcetudas que andan enseñándole a la gente, hermanos. No, si usted va a vivir en el mundo feliz, donde va a jugar con los venaditos, donde la culebra la va a tener de cobija, usted va a vivir feliz en un mundo donde sí, va a haber un mundo. Es cierto, la Biblia habla, pero eso va a ser al final de la gran tribulación. Y eso, hermanos, es para Israel, no es para nosotros. A su nombre. Porque nosotros tendremos cuerpos glorificados. Amén. Eso lo vamos a hablar con más detalle más adelante. Pero lo que quiero llegar a decir es esto: que no nos dejemos engañar de la falsa doctrina. No preste atención a falsos en esas redes. Manténgase en lo que aprendió de la Biblia. Muchas veces empezamos a enseñar locuras que vemos en YouTube. Amén. Que empiecen, hermanos, a enseñar locuras. Que miren, hagan un baño con sal. ¿En qué parte de la Biblia dice que hay que utilizar sal? Ah, no, si la Biblia dice que buena es la sal, pero sepa qué es lo que quiso decir Jesús. Amén. Una vez una hermana le profetizó a un hermano que estaba enfermo. Dice el Señor, le dijo que te gastes. Él le dio tantos baños de sal y lavate con una pelota de jabón sin pecar. Esta ya no es profecía, dije yo. Esta ya es locura. A su nombre. No necesitamos que nos estén instruyendo con locura. Aquí está la instrucción. ¿Ve? Amén. Muchas veces decimos: yo no estoy en contra, yo sé que Dios usa muchas personas y Dios los tiene preparados a muchos. Pero muchas veces ponemos la mala mirada en la persona. Yo me recuerdo un consejo que nos daba un pastor: si Dios le va a hablar, Dios va a utilizar a quien se sea.
Pero eso de andar haciendo llamadas para que le hable el vaso, esos que les gusta que les digan, dice el Señor, pasan, oiga, terminan metidos donde el brujo. ¿Por qué cree usted que muchas veces la diaconisa termina metida donde el brujo, donde el pitonizo? Porque no tiene la capacidad de doblar rodillas y pedirle a Dios: háblame, Señor, háblame, susténtame con la Biblia. Las promesas son reales y verdaderas. Esta es la regla nuestra. Esta es la palabra nuestra, hermano. Vivamos lo que la palabra de nuestro Dios quiere que vivamos, y seremos contados en los que temen su nombre. Dice que Dios viene a destruir y a recompensar. Dice el versículo 19: y el templo de Dios fue abierto en el cielo. Mire cuántos templos de Dios aparecen en la Biblia. El primero fue el tabernáculo que el profeta Moisés levantó en el desierto. Ese fue un tabernáculo. Luego está el templo que edificó Salomón. Digamos que ese es el primer templo, ¿verdad? Porque el otro fue tabernáculo. El primer templo fue el de Salomón. El segundo fue los que levantaron, hermanos, del regreso del cautiverio, porque ese fue destruido por los babilonios. Fue el segundo templo. Y en el año 70 de nuestra era fue destruido por los romanos. Israel no tiene templo, pero se va a construir el tercer templo, donde la bestia se va a sentar a los 3 años y medio de la gran tribulación, como hablamos al otro día. Ahora, y está el cuarto templo. Amén. Está el cuarto templo, que es el templo que se va a construir en el milenio, el que le hablé hace un momento, donde habrá un sumo sacerdote. Ahí habla directamente de qué línea de los levitas pasar, hermanos, que va a estar adorando. Dios todo lo hace perfecto. Y está el quinto templo, que está en el cielo. Hay una parte en Apocalipsis donde dice que en la Nueva Jerusalén, pues la Biblia hay que saber entender, hermano. Amén. Dice que en la Nueva Jerusalén no va a haber necesidad de templo, así lo dice. Eso lo vamos a explicar, pero le voy a mencionar una antesala para que no piense que es algo que se contradice. Recuérdese aquí que donde la iglesia está no es en la Nueva Jerusalén todavía. Este es el trono de Dios. ¿Me entiende? Este es el trono de Dios donde la iglesia estamos cuando estemos allá. Porque la Nueva Jerusalén se va a estrenar al final de este mundo, cuando dice que desciende del cielo. En este momento, durante los 7 años de gran tribulación, vamos a estar junto al trono de Dios, pero todavía no vamos a estar en la Nueva Jerusalén. Porque hay que entender, dice que la Nueva Jerusalén no tiene necesidad de sol, ni de luna, ni necesidad de templo, porque el Señor Dios de ellos es el templo. Mire qué tremenda la palabra. Pero acá junto al trono hay un templo abierto. Este templo, el modelo de este templo, fue el que Dios puso para que construyeran el templo, hermanos, en Jerusalén. Ya vimos que así como se recuerda que les expliqué del altar, de los 2 altares, había un altar de bronce en el atrio, y estaba el altar de oro en el lugar santo, y estaba el arca del pacto en el lugar santísimo. 3 secciones, hermanos, básicas del templo. Dice que ese templo fue abierto. Alabado sea el Señor. ¿Qué significa esto? Que cuando el templo es abierto significa que ahora la salvación y las promesas se han cumplido. Alaba al Señor. Luego sigue diciendo: y el arca de su pacto se veía en el templo. El arca que está en el cielo fue el modelo que Moisés vio para construir el arca acá en la tierra. Amén. Algunos han llegado a pensar
como el arca no apareció, hermano, no se sabe dónde está. Algunos piensan que el Vaticano tiene el arca del pacto. Otros piensan que está en un lugar en Armenia. Y otros dicen que el arca del pacto está enterrada en el centro de Jerusalén. De la manera que sea, porque el arca no se volvió a mencionar en el tiempo de Jesús, no Jesús. Había unos sacerdotes que el arca se encargaban de cuidarla. Desde la destrucción del templo por los babilonios, el arca se guardaba, hermanos, para que no fuera capturado, porque recuerda que una vez los filisteos la capturaron. Entonces el arca tenía que estar resguardada. Algunos pueden pensar que, algunos dicen, pero eso no lo respalda la Biblia, que Dios mismo se la llevó para el cielo. Pero de la forma que sea, el arca que Moisés hizo, hecho de una madera muy especial y cubierta de oro, que tenía la vara que reverdeció de Aarón, y tenía, hermanos, pruebas del maná, y tenía las 2 tablas de la ley escritas, hermanos, por orden de Dios. Amén. A su nombre. Muchas veces decimos nosotros las tablas de la ley escritas por el dedo de Dios. Sí, las primeras, pero las destruyó Moisés. Y la segunda, ya se lo expliqué, ¿se recuerda? La segunda tabla a Moisés le tocó cincelarla. Comúnmente se decía las 2 tablas que Dios con su dedo escribió. Así se expresa. Las escribió las primeras en el monte. Cuando Moisés vino a borrar, las aventó, hermano, y las quebró. Por lo que vio el pecado. Pero las otras 2 tablas las recibió de Dios, pero él las escribió. Alaba la gloria de Dios. Gloria al Señor. El arca que se veía del pacto, Dios le está diciendo: fui fiel y les voy a cumplir, porque el templo y el arca simbolizan a nuestro Señor Jesús. Alaba a Dios. Y dice, y hubo relámpagos, dice, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Ya hemos visto por lo menos como unas 3 veces estas mismas señales. Siempre que Dios habla. Imagínense cuando el Señor resucitó, dice que hubo un gran terremoto, hermano. Cuando el Señor resucitó y murió, algo sobrenatural sucedió. Alaba a Dios. Fíjese que un científico, yo no sé si ustedes han visto ese video, se hizo bien viral, como dicen. ¿De dónde sacan esa palabra viral? Se hizo bien popular, que un científico descubrió en Jerusalén, en unas rocas, una prueba de sangre. Y dice, hermanos, que esa sangre que le examinó, no era de un humano, dice, común y corriente. Era la sangre viva de Jesucristo. Porque cuando Cristo, hermanos, padeció en el madero, algo sobrenatural pasó. La humanidad cambió, hermano. Y aunque hayan humanistas, blasfemos, ateos, que traten de ridiculizar la Biblia, yo seguiré creyendo que lo que la Biblia dice es la palabra de Dios. Amén. Quizás hayan errores en las interpretaciones, en las traducciones. Hay errores, pero en el mensaje de Dios no hay error. Amén, hermano. Porque usted sabe que de un idioma a otro hay palabras que se han ido descubriendo, hermano, con los años, que cuando se traduce quedó algún error. Tal vez un error de un número, pero no en el original cuando lo escribieron, que fue el hebreo y el griego, no quedaron errores. Errores hubieron en los que las copiaron. Amén. Pero el mensaje que está en la Biblia no tiene errores. Hay, aunque aparezcan Biblias nueva versión, si yo creo que esta Biblia es para gay, creo que hay. Amén, hermano. La propia palabra, yo seguiré creyendo en lo que esta Biblia dice. Reina Valera 1960. Amén, conózcala, cómasela. Esa palabra disfrútela. En vez de perder el tiempo, hermano, viendo a la India María, ni Chana ni Juana, mejor, hermano, entreténgase y gócese llenándose de la palabra. Amén. En vez de pasar viendo, hermano, las historias de Viruta y Capulina, mejor lea la palabra. Amén. Ya
le cambió la cara bastante, fíjense. Se las echan así de escondidas cuando tienen tiempo. En el break, hermano, cuando andan trabajando, en vez de aprenderse un versículo, se pone a ver a ese sinvergüenza, hijo del diablo de Santiago Zúñiga. Riéndose el hermano cuando mienta los caras de caballo. Le causa risa, pero cuando aquí se apretan las cuñas está bravo. Sale mordiendo los hermanos, los frames de las puertas. Amén. Se dan unas ausentadas de la iglesia, bravo. Se prenden aquí en el altar, hermano, y les digo, gracias, Señor, porque tu siervo lo veo animado. Se esconden hasta una semana, entierran la cabeza como el, hermanos, como el avestruz. No se asoman, hermano. Digo yo, ¿le llamo o no le llamo? Amén. Pues sí, porque hay hermanos que andan la llama prendida. Que en vez de darles una palabra a ellos, mejor ellos le dan la palabra a uno. Yo que en vez de perder ese tiempo, mejor, hermanos, en otras cosas, lean la Biblia. No, dicen muchos que yo vi. Mira, una vez un hermano me dijo a mí, mira, hermano, yo no era pastor todavía. Quiero que me aconseje. Claro, varón, yo lo aconsejo. Es que vi que estaba viendo unos videos y me confundí, me dijo. Bendito Dios, dije, pues le vamos a entrar, varón, vamos a leer la palabra. Así tiene que ser cuando usted esté viendo un desquiciado en esas redes. No, que fulano dice que no hay que orar con las manos levantadas, que la sangre de Cristo no tiene poder. Qué poco fundamento para terminar metido en los mormones, hermano. Tenemos que conocer la palabra de Dios. Y si la conocemos, hay que predicar el Apocalipsis. Que escuchen los perversos, que escuchen los comerciantes del Evangelio, los pastores que les cantaron el ángel que vi llorar. A su nombre. Eso no les gusta, hermanos, bastantes. Esos que ya tienen listos, hermanos, el vestido de la quinceañera, no quieren saber y que va a querer predicar del Evangelio. Se les va al piso, hermano, lo que enseñan. No sé, la gente se les va a ir. Se les va a ir la socava, la taconuda. ¿Por qué? Porque no se está predicando la verdad. Y a mí, hermano, y a mí qué beneficio voy a tener que la iglesia se me llene. A mí qué beneficio voy a tener que me tengan con la cartera llena y estar permitiendo viejas cuerudas en el altar. Hay que predicarle la verdad a la gente. Hay que predicarle a la gente que el juicio es real, el juicio es verdadero, y eso nadie lo va a evitar. Que vive. Sé que nos lleva hambre el diablo. 20 años tenía cuando comencé a predicar. Y muchos me van a ver y muchos dijeron, este ya va a caer. Yo me recuerdo una palabra que le dije a mi hermano, platicando con él, y me decía, soportar, hermano, la prueba, porque yo tuve un desprecio grande, hermanos, aún por el distrito de la misma misión. Porque había pastores cuerudos que no les gustaba cómo predicaba. Y yo le dije a mi hermano, mira, hermano, te voy a decir algo. Yo estuve a punto, hermano, de apartarme de la misión allá, porque yo siempre fui celoso de la sana doctrina. Y le dije yo a mi hermano, te voy a decir algo. Un día van a ver mis videos en YouTube, le dije yo. Amén. Un día los van a ver, le dije, y se van a acordar que el que despreciaron, Dios lo llevó a otro lugar. Amén. Porque la palabra de Dios no se puede callar. Amén. Se airaron las naciones. Se airaron los pastores paganos, los presos. Pero la palabra no puede ser callada. Amén. La palabra es viva y eficaz. Hay un templo en el cielo abierto, esperándote. Y también hay una boca grande en el infierno esperándose el que se vaya para allá. Hermano, estaba analizando y le decía a mi hermano menor, hermano, ahorita ya voy a llegar a los 35, le digo que 34 acabo de cumplir. No estoy pidiendo regalo. Hace unos meses, ¿verdad? Y le digo, hermano, yo ya voy a pasar a los 35. Le digo, hermano, dentro de 15 años ya voy a ser un anciano, le digo. Sí, porque es de ser obvio, hermano. Hermano, ahora usted que se siente pollo, se siente gavilán.
Después no se va a querer, ni a Pijullo va a llegar. A su nombre. Y le digo yo a mi hermano, imagínate, le digo yo, 35 años, le digo yo. Dentro de 15 años voy a tener 50, ya voy a ser ya un anciano. Y 15 años, y no se preocupe usted que tiene como 45. Y le digo yo a mi hermano, tenemos, hermano, que predicar la palabra de Dios. Todavía tengo 15 años por delante, le digo yo. Porque ya uno, y no es que esté menospreciando, porque aquí hay hermanos que tienen 70 y tienen más guarda que yo. Amén. Aquí hay hermanos que tienen 60 y están más vigorosos que cipotes de 22, 25. Amén, hermano. A lo que quiero llegar es que el cuerpo de uno siente, hermano. Vamos a llegar a un momento, hermano, que olvídese. Ya el cuerpo, ya, hermano, no va a arrancar. Como el carro cuando ya pasó las 200,000, 300,000 millas. Que aunque le empaste, le ponga aceite al carro, si no lo cuidó, no sirve. Ahorita hay que predicar a Cristo. Ahorita podemos hacer la diferencia. Un pastor dio una palabra que me marcó una vez. Y el pastor estaba hablando respecto a los jóvenes, la conducta del joven en los días finales. Y el pastor decía, lo que puedes hacer para Dios, hazlo ahora. Mañana, hermano, sí, mañana. Hermana, ¿quiere que canta las alabanzas? Sí, hermana, mañana, la otra semana. Hermana, ¿quiere servir? No, hermana, es que conmigo no van a congeniar. Ahora es que tiene que trabajar en la obra de Dios. Amén, hermano. Este es el momento, este es el día de podernos levantar y decirle al Señor, heme aquí, Señor. Tu siervo te quiere servir. El trabajo en la obra es grande. Amén. Que se conozca esta iglesia, que es una iglesia trabajadora. Que no es una iglesia que vienen, hermanos, a desgranar a la gente, no. Es una iglesia que ayuda al necesitado. Amén, hermano. Una iglesia que predique el evangelio puro. Porque el tiempo de recompensar viene, hermano. Y vamos a ser librados de la ira que vendrá. Vamos a orar. Gracias le damos, Padre, en esta oportunidad por tu palabra, Dios.